Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Buenas, desde Chile, país de poetas, el programa número 40 de Aroma de Libro. Tengo el gusto de presentar a una exquisita escritora chilena, Marcela Arroyo. Ella, con una precisa expresión, hace gala de una escritura que permite a uno estar en una permanente atención como lector al leer sus 40 relatos. Pareciera que estuviéramos en primera fila y nos convertimos en un espectador muchas veces activo, porque logramos entrar a la historia que ella va narrando en unos diálogos muy bien estructurados. Esta colección de narraciones recoge dentro de su espacio muchas veces intimista, pero con una sana expresión que va a permitir la lectura a todo tipo de público. Marcelita, bienvenida a Aroma de Libro. Ya, muchas gracias por la invitación, agradecida, ¿ya? Bien. ¿Quién es Marcelita? Vamos a leer brevemente parte de su biografía. Ella nace en Santiago de Chile en 1945. Estudió en el Liceo Manuel de Salas y en la Escuela de Taquigrafía del Senado. Se desempeñó como secretaria de gerencia en Watts y Compañía. Allí, junto con otros compañeros de trabajo, amantes de la literatura, crea la revista El Duende Indiscreto. Obra publicada, Cuentos por Diversión, Tardes de Embrujo y La Maldición de los Finos. Antologada también en publicaciones nacionales y extranjeras. También en la Revista de Literatura y Pensamiento Provinciana de la Universidad de Valparaíso. Obtuvo un segundo lugar en el concurso de cuento breve de la Revista Internacional Imágenes de Océanos en el año de 1997. También obtuvo una mención honrosa en el concurso Nora de Prat en Buenos Aires, 1999. Beca de la Creación Literaria del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria del 2011, del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. En 2018, obtiene una mención honrosa en el concurso convocado por Gaceta, Eucodaño, con su cuento Una familia grande. Es socia en la Sociedad de Escritores de Chile, miembro de Sech Mujer. Actualmente participa en el colectivo Arca Literaria. En parte, esto es la biografía muy sucinta y resumida de Marcelita. Marcelita, ¿cómo comienza esta idea de esta nueva publicación, cuyo título ya de por sí es muy sugerente? Exacto, este libro de Cosechando Olvidos, ¿cómo se llama? Como decíamos antes de comenzar el programa, uno empieza a reunir varios textos que ha ido guardando en los archivos para ir formando un libro. Entonces, son diferentes temas, porque a mí una fotografía me puede inspirar, una frase, alguna conversación en el metro, en la micro, algún hecho, alguna noticia. Entonces voy guardando, yo escribo y voy guardando en un archivo. Y ya llegó el momento en que yo dije, ya, hay demasiado relato, demasiados cuentos, es hora de lanzar otro libro. Y ahí se me ocurrió de Cosechando Olvidos. Es muy, muy interesante y muy profundo, cosechar los olvidos, que realmente son los recuerdos, antes de que se transforme en olvidos. Hay una línea en casi todos los cuentos, la mayoría, en la cual busca la reivindicación de la mujer, ¿no? Y vas dando pinturas de esa opresión, de ese machismo que todavía lamentablemente existe. Pero cada cuento es como una reivindicación que se va buscando. Cristian ya está con nosotros, acabamos de hacer la presentación de Marcelita, y vamos, ¿qué te parece si a entrar un poquito a los cuentos para que el público que nos va a ver pueda tener una idea de lo que se trata? Si puedes leernos algunos, Marcelita. Voy a leer uno cortito para empezar, ¿sí? ¿Ya? Antes que aclare.
El sonido del timbre quiebra la quietud de la noche. Son las 3 de la mañana. Daniel intuye quién es. No puede ser otro. Solo él tendría ese atrevimiento. Un sudor frío lo baña. Se mueve inquieto sin decidir levantarse y abrir la puerta. Se conocieron hace 3 años en el pub Vox Populi, precisamente a esta misma hora, lo que la convirtió de alguna manera en significativa para ambos. Llovía, ambos estaban solos, y mientras miraba hacia la calle, Sergio se le había acercado con 2 vasos de whisky. Se queda quieto, boca arriba en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad, al acecho. Otro vaso más largo. ¡Mierda! Gira la cabeza hacia su mujer, quien parece no haber escuchado nada. Se levanta procurando no despertarla, en puntillas, casi sin respirar. Es la señal convenida, el intervalo entre los 2 timbrazos. Masculla improperios, camino hacia la puerta, sin encender luces, procurando no tropezar con los muebles. Permanece un segundo inmóvil observando la madera, el cerrojo y el seguro, como si esperase el milagro de no tener que hacer lo que no debe. Titubea, no tiene escapatoria, abre. Frente a él, borracho, con el rostro abotogado por alguna droga, está Sergio, la persona que menos querría estuviese allí. Piensa en Elvira, durmiendo a solo metros de distancia. No obstante, a sabiendas de su horror, se hace a un lado y lo invita a pasar. La visita entra a trastabillones, se deja caer en el sofá. Whisky sin hielo, exige. Shh, ella duerme, es tarde, debes irte. Déjate de tonterías, tengo sed. Ya bebiste demasiado. Elvira es una buena mujer. No merece que... No me digas que ella todavía no va. Siempre fuiste un cobarde. Se lo dije cuando decidimos vivir juntos, responde Daniel enrabiado. Recuerda lo difícil que fue dar el paso, reconocerlo ante ella, su propio sudor, inhibido, buscando las palabras. No te creo, ella no estaría aquí contigo. Dame un whisky, es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Te marchaste sin una excusa, insiste Sergio. Da un rápido vistazo al salón. Se emociona al ver en la pared su pintura de una naturaleza muerta. Se la había obsequiado cuando ganó el concurso municipal hace ya 1 año. Lo celebraron con una cena íntima, sin invitados. Estás borracho, masculla el dueño de casa. Sergio, entiéndelo, no podíamos seguir. Se rasca la cabeza con un gesto de impaciencia. Fue difícil tomar la decisión. Luego conocí a Elvira. Brindemos por los viejos tiempos, amigo, confía el visitante, y hace ademán de dirigirse al bar en un rincón de la sala, pero le fallan las fuerzas. Sergio entiende, Elvira y yo tenemos proyectos. Estoy inmensamente solo, Daniel. No imaginas cómo han sido todos estos meses. Perdí el trabajo, mis hermanos me rechazan, mis padres estallan en llanto. Daniel había decidido mantenerse firme. Imaginó muchas veces el posible reencuentro. Sin embargo, contra todo lo proyectado y las promesas, se acerca a Sergio. Nota la fragilidad de ese cuerpo en sus brazos. Se deja arrastrar por el momento, por algo que creyó muerto. Comienza a clarear. Se escucha el motor de vehículos en las casas vecinas, el paso apresurado de un transeúnte, a lo lejos la bocina de un autobús. Dentro la claridad tarda. Daniel lanza un suspiro. Se endereza alejándose de su amigo. Cansado, sudoroso, apoya la espalda contra el respaldo del sofá. Alza la vista. En el umbral está Elvira. Muy bien. ¿Qué te pareció, Cristian? Muy bueno. Buenas noches, ante Buenas todo. noches. Un gusto conocerte, Marcela. Igual, Cristian, igual. Me quedé sorprendido con este cuento. Elvira también. Pensé que era otro final. Pensé que era otro triángulo. Ya. Pero interesante como da forma a los cuentos, a las historias, como vas insertando también a los oyentes y a los lectores en una trama, ¿verdad? Que
que hace muchos años atrás era oculto. Y Ujú. ahora la sociedad se abre un poco más a esta diversidad, quieran o no. Eh, eh, y me parece excelente que se toque también ese tipo de temas, que muy pocos de repente se atreven a hacerlo. Así que te felicito y el título también, Cosechando Olvidos, es un gran título. O sea, es como decir, cosecho a lo mejor lo negativo, lo estoy cosechando para sembrar lo positivo, pienso yo. Te felicito, Marcela. Ya, muchas gracias, Cristian. Me encantó de que juegues con el título y con una parte del extracto casi al final. En el título tú pones antes que aclare. Exacto. Y para terminar ya en el último párrafo, escribes, comienza a clarear. A veces uno escribe dejando ciertas situaciones para que el lector lo entrevea. A veces no, y el lector encuentra otras cosas que no habíamos precisado, o esa no fue nuestra intención directa. Pero hay, todo este cuento tiene toda la intriga, sobre todo, es permanente casi todos los tuyos, de que uno no avisó el final, o se va a equivocar, induces al error, y eso al lector le queda pues esa simpatía de volver a releer, porque yo he tenido que volver a leer en algunos para poder estar y entenderlo, no porque no sean claros, sino porque lo llevas al lector de un lado para el otro y el final a veces queda abierto también. Hay otros cuentos donde, ¿qué pasará? ¿Qué dirá Elvira? Así como Cristian se sorprendió, Elvira está más sorprendida también, porque ¿cuál será el fin? Él parece que miente también cuando le dice que yo ya le dije. El otro no le cree, siempre fuiste estimulado, ¿no? Entonces, hay barro y los rasgos de personalidades de tres personas, de tres personajes en las cuales interactúan de una manera muy fuerte. Él le habla de la soledad, como tratando de presionarlo. Él dubita, cree que ya murió esa relación o ese sentimiento, pero termina abrazándolo, ¿no? O sea, sabiendo o exponiéndose también a la otra persona que está al otro lado de la pared. Realmente el cuento da para mucho, para poder indagarlo y sopesarlo con nuestras propias experiencias, ¿no? Cristian aborda un punto, sí, tú has dicho que ha recogido material de años atrás, pero todavía en muchos sectores hay gente que está todavía oculta tras esto, sí se ha abierto un poco, pero hay temor a perder las relaciones familiares, temor a perder el trabajo, la posición social y hasta económica muchas veces, porque son ciertamente apartados, ¿no? En muchas cosas. Bien, el tema, como digo, da para un poco más. ¿Qué te parece si vamos avanzando y nos lees otro más? Porque nos tienes así. Ah, ya. Ya. Y lo que provoca tus cuentos es eso. O sea, muchas veces uno, además de participar con tu personaje, el personaje se adentra en otras historias que tú estás contando dentro de ella. Y para mí eso es fascinante lograrlo. Sí, exacto. Es que el escritor tiene que lograr el juego entre el escritor y el lector, porque el lector se tiene que involucrar con lo que está leyendo. Entonces, Sí, ese es lo más importante. y tú lo logras de una manera muy fácil, de frente, lo capturas. Ya, voy a leer ahora. El grifo. Me crucé con él una tarde. Al principio creí que hablaba conmigo. Le miré tratando de entender lo que decía, pero lo suyo era un monólogo. No supe con quién estaba furioso, ni qué le había hecho ese otro. Cuántas groserías escupió en el rato en que lo tuve cerca. Hasta que gesticuló con el puño en alto. Tuve miedo. Pensé que de pronto en su locura volcaría en mí su furia. Todos en el barrio lo conocíamos. Lo apodaban el grifo, porque en los veranos abría los grifos del sector para que los niños disfrutaran bañándose en el chorro del agua. Ese día hacía calor. La brisa de enero, que se deja caer a la hora de la siesta, no asomó. Ni un alma en las calles, solo él y yo. Caminamos juntos a las 4 cuadras hasta el paradero. Por un segundo simulé quedarme atrás,
El grifo se detuvo esperándome. Llegó el microbús, subió conmigo y se deslizó sin pagar pasaje. Temí que el chofer lo hiciera bajar, hasta pensé pagarle. El hombre cerró la puerta e hizo partir el vehículo. El muchacho siguió con su garabato. Noté la incomodidad de los escasos pasajeros. Se refugiaron en lo que aparentemente ocurría en las calles, pero nada especial pasaba afuera. Los hechos sucedían dentro del bus. Llegué a mi destino, toqué el timbre y bajé. El grifo bajó conmigo. Ese día yo iba al dentista por un dolor de muela. No sé qué me dio. Quizás visualicé la excusa para no llegar a tiempo al consultorio. El asunto es que lo invité a una cerveza helada. ¿Cerveza? ¿Cómo se le ocurre, compadre? Me la prohibió el médico. Pero si es tan amable, tomaría una Coca-Cola bien fría. Y sonrió. Media hora después me pregunté qué hacía yo con ese tipo bebiendo un refresco a las 3 de la tarde, a las 3:30 de la tarde. Reconozco que la conversación fue interesante. Emitía, eso sí, un ruido desagradable al llevarse la botella a la boca. Chupaba del gollete y tragaba. A esa hora no había nadie en el boliche y no importó. Además, el dueño, un chino corpulento, dormía siesta con la cabeza entre los brazos, apoyado en el mesón. De pronto el grifo se puso de pie y golpeó con un mazo gigante el gong que había en la entrada del local. El asiático despertó sobresaltado y a empujones e improperio nos echó a la calle. Después de eso me despedí del grifo sin sacarle la muela. Cuando conté, mi tío dijo que era un muchacho inofensivo, que había sufrido un trauma muy grande cuando niño. Sucedió 11 años atrás. El grifo tenía 9. En ese tiempo vivía en Peñalolén, a orillas del canal San Carlos, en una media agua. La madre hacía aseo en casa del barrio alto, al otro lado de la ciudad. Los 7 niños quedaban solos durante el día a cargo de la mayor, de apenas 13 años. Esa mañana, uno de los hermanos menores tiró al canal la pelota de fútbol del grifo. Se la habían enviado de regalo los patrones de su madre cuando supieron que había sido seleccionado para formar parte del plantel del municipio. Tío Eugenio dijo que era una promesa en el deporte y que el club Colo-Colo ya le tenía echado el ojo. Los niños se quedaron mirando cómo el agua se llevaba el balón. En un arranque desesperado, el grifo gritó: «Anda a buscarla, huevón», y empujó al hermano. Nunca encontraron el cuerpo del niño. Las aguas del canal son peligrosas. De vez en cuando diviso al grifo. Camina por la avenida de la Guada escupiendo improperios. Suelo invitarlo a tomarse una Coca-Cola y conversamos. No es mal tipo, sabe de gasfitería. Los vecinos acuden a él cuando tienen algún problema de cañería. No hace mucho me pidió le escribiera una carta a su madre. Quiere saber si lo perdonó. De eso hace un mes y no hay respuesta. Tal vez ya no vive en Peñalolén, digo, excusándola. Entonces agarra el pelo y se lo tironea hasta hacerse daño. Cuando logro que se calme, ruega que lo acompañe a verla. Usted es educado, sabe expresarse, ella lo escuchará, insiste. Está bien, Jonathan, uno de estos días prometo. Merece el abrazo de madre, espera el gesto hace mucho. Un lunes a media tarde tomamos locomoción hacia el antiguo barrio del Grifo, en los faldeos de la cordillera. Tuvimos que hacer transbordo en Irarrázaval, pero demoramos hora y media en llegar. Al loco se le ocurrió ponerse a cantar y cobrarle a los pasajeros. Se sentó a mi lado y me entregó las monedas. Para el pasaje, amigo. Rojo de vergüenza le dije que las guardara para cigarrillos. Estaba nublado y hacía frío. El Grifo aseguró que no iba a llover. No me duele el hueso de la pierna que me quebré, dijo. Al salir de mi casa había tomado 2 casacas. Gracias, compadre, pero me gusta más la otra, contestó cuando le ofrecí una de ellas. Se puso la más nueva, justo la que me había comprado 3 días atrás. El vehículo quedó en pana y faltaban todavía como 20 cuadras para llegar a Plaza Gaña. Tuvimos que esperar media hora el bus que venía atrás. El Grifo compró 2 helados de agua, pese al frío. Lo langueteó como carros chicos. Traté de apurar el mío. Lo mordía, tragaba pedazos grandes. Saborero, compadre, me admitió. Nos subimos a un vehículo lleno de gente. Actos escolares y su mochila, mamás con niños. Los colegios habían terminado la jornada. Todo el mundo iba de mal humor, ni hablar del chofer. El Grifo se puso a discutir con unos muchachos. Los zarandeé de la manga. Le dije que se calmara.
Los estudiantes se corrieron para atrás. Pasado el Puente Arrieta nos bajamos. El grifo se desorientó. Había cambiado su paisaje, construcciones nuevas, recintos cerrados. No se acordaba del nombre de la calle. Antes tenía números, alegó. Quería ir a la orilla del canal, pero no le tuve confianza. Caminamos. Jonathan, llamó una mujer desde la entrada de un almacén. Madrina, respondió él. Se abrazaron largo rato. Tu mamá hace como 5 años que se fue, antes que construyeran el condominio. No sé dónde vive. No se despidió de nadie. Solo el Juanjo vivía con ella. Los demás niños también se fueron, explicaba la mujer a medida que el grifo preguntaba. Comencé a preocuparme. No sabía cómo podía terminar. Necesito Jonathan. Los sacos de papa y de azúcar pesan mucho. ¿Por qué no te? Tito murió poco después de que te fuiste. Ninguno de tus hermanos quiso vivir conmigo. Pasaron harta hambre cuando quedó sin trabajo de la noche a la mañana. El Rafa y el Lucho salían a robar. Dicen que el mayor de tus hermanos está preso en la cárcel de San Miguel. Increíble cómo una mujer contaba los sucesos unos tras otros sin detenerse. Y de ese modo, tan propio de la gente pobre del país, que acogen en un santiamén a otro en la casa, lo invitó a vivir con ella. Han pasado los años, a veces, bajo la canícula del verano, cuando veo un grifo soltando el chorro de agua para que los niños se refresquen, pienso en Jonathan. Y siento el deseo de encontrar con él y tomarnos una Coca-Cola bien helada. ¿Qué tal la historia? ¿Qué tal la historia? ¿Qué te parece, Cristian? Una historia muy bien contada de principio a fin. Creo que el personaje principal, luego de haber lanzado a este niño al canal, sufre, ¿verdad?, trastornos mentales y ahí se desordena, se acuerda, se desordena, y por esa circunstancia nadie quiere estar o vivir con él. Muy interesante. Me parece que los cuentos van hilvanando los lugares, van hilvanando a lo mejor historias que son cotidianas. No son casi fantasías, son casi cotidianas. Mucha gente de repente se aleja de la familia y comienza a vagar sin motivos o con motivos de repente. Y este cuento, o sea, este relato más que cuento, creo yo que no se relata la realidad que muchas veces no queremos ver, que pasa por nuestros ojos pero no la queremos ver. Y que es lamentablemente la enfermedad psicológicas, mentales, etcétera, que es otra pandemia que muy pocos la ven y muy pocos la quieren tratar. Realmente los sesgos que tú das a tus personajes, reales, no tan reales, obviamente son extraídos de tu diario vivir, de lo que tú has visto. Y en la vida de muchos de nosotros hay un grifo. Siempre, casi siempre en los pueblos hay alguien así que es el que es alma noble, desequilibrada, desordenada, pero muchas veces no nos detenemos a pensar cuál es ese origen, ¿no? La reflexión que da toda esta narración es muy fuerte y bastante abundante y nutritiva. Digamos, el hecho, la madrina, de ser tan desprendida, los diferentes destinos que han tenido los hermanos, la gente pobre sobre todo, finales trágicos, y aparentemente nos quedamos con ese calorcito de saber que él va a ser acogido por la madrina. Queremos pensar eso para tranquilizarnos precisamente, ¿no? Porque lo dijo Cristian, a veces no queremos ver una realidad cruda, real, que nos hiere y nos rasga las carnes muchas veces. Y a veces volteamos. Tus 40 cuentos, Marcelita, hay una gran variedad, pero hay un punto que también concuerdo con Cristian sobre la cotidianidad. Lo cotidiano acá tiene un valor alto, elevado. Y creo que tú cumples un
una premisa que yo siempre, la persona que ha vivido tiene la obligación de escribir, si es escritor con mayor razón, el mundo que vio, que vivió y que lo sintió, y que ya no existe. Entonces es cierta responsabilidad la que tenemos de describir este momento, porque alguien más adelante, cuando abra tu libro, se va a reencontrar consigo mismo, con diferentes puntos. Realmente muy enternecedora y una gran riqueza literaria en tus cuentos, Marcela. Me he quedado gratamente contento, feliz. Creo que cuando uno escribe, lo que quiere es mover sentimientos en el lector. Y tú lo logras. Y lo logras con una pasmosa tranquilidad, suavidad, elegancia. Realmente es una obra grande, grande la que tú tienes, Marcela. Lastimosamente también estamos llegando al final de este breve encuentro con Marcelita. Y te dejamos las cámaras para que puedas despedirte de todas aquellas personas que estén interesadas por obtener el libro y que yo desde ya recomiendo tremendamente. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, como ustedes dos, Cristian y tú, Chalo, casi todos los cuentos son siempre de la vida cotidiana, porque ese es el material de uno, o alguna noticia que lo dio, o alguien que vio en la calle, porque uno en la calle ve por diosero, entonces uno a veces se pregunta por qué este hombre llegó a ese modo de vida. Entonces son siempre temas cotidianos, o si no una fotografía, la fotografía también, una pintura me puede también inspirar. Sí. Entonces de ahí van saliendo los diversos temas de los relatos. Realmente, y tú lo haces de una manera maravillosa, porque a veces vemos, pero no contemplamos, no miramos, dejamos que la vida pase. Pero cuando tú ya haces ese alto, de ese inconsciente pasas a la conciencia de saber por qué ocurren estas cosas, que te produce, digamos, la pasión por escribir, es fantástico lo que tú logras, Marcelita. Cristian, tu palabra de despedida. Nada, solamente agradecer este encuentro con grandes cuentos que ahí quedaron al debe algunos, porque son muy interesantes, y esperar que la gente se motive, se interese y pueda tener en sus casas este libro que es sumamente interesante. Creo yo que viajamos entre la realidad y la fantasía por distintos oleajes de sentimientos, ¿verdad? Así que nada, un abrazo Muchas gracias, Cris. Y ojalá, Marcelita, te vaya bien con la venta de tu libro, porque es muy interesante, muy cotidiano, y aparte también es muy real. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Y así como Cristian se quedó sobre ascuas, ¿qué viene después? Hay uno, no quería dejar pasar sin mencionar el hecho de Enriqueta. Cuando Enriqueta descubre en su libro, su diario, y la hermana menor, por desquitarse, de repente empieza a leer su posible escapatoria. No voy a decir más, participa un sacristán, un párroco, pero es algo que a uno lo deja intrigado a ver un posible funeral donde de repente no había muerto, sí estaba, pero iba a resucitar. Eso lo dejo para ustedes que quieran averiguar más adelante. Marcelita, un cariño grande, ha sido una oportunidad maravillosa que nos da la vida, y desde Chile, país de poetas, con su programa Aroma de Libros número 40, nos despedimos, Dios mediante, hasta una nueva oportunidad. Chao Cristian, chao Marcela, nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.